Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto que nos acompañe en sus hogares. Recuerden que este programa es del Poder Judicial junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que ustedes sepan qué es lo que está aconteciendo en toda nuestra cultura jurídica. Están aquí los operadores directamente que realizan esto y por favor, pues aprovechenlo. Recuerden que estamos completamente en vivo y ustedes nos pueden contactar vía Facebook o Twitter, Facebook en Hablando Derecho y Twitter en @habla-derecho para que cualquier duda, pues al instante vamos a poder contestarle aquí nuestros invitados que el día de hoy le aseguro que le va a gustar mucho nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Saúl? Como siempre, un gusto. Buenas tardes. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida, un gusto coincidir ¿Verdad? Gusto y un coincidir, gusto que oye, qué estemos con bárbaros. nuestros amigos del auditorio. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está aquí con nosotros nuevamente en este esfuerzo compartido entre el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo para llevar a ustedes el quehacer constante de nuestro tribunal y también conozca un poco más acerca de sus derechos y pueda hacerlos valer en todo momento, ante cualquier instancia. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que siempre va a llamar la atención porque el público en general, el usuario, cuando piensa que a veces la autoridad no está llevando a cabo las cosas de manera adecuada, se pregunta qué hacer, cómo hacer para tratar de evitar una actuación indebida. Y precisamente en esta ocasión vamos a hablar de los aspectos relacionados con la disciplina de los servidores públicos del Poder Judicial. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Comenzamos. Y bueno, qué mejor que tenemos aquí el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien es el consejero presidente de la Comisión de Disciplina, quien es la persona indicada, porque sabemos que a veces cuando tenemos algún problema con algún servidor público, pues a quién recurrir. Y bueno, pues aquí estamos muy contentos de tenerlo, de verdad, magistrado, como siempre, un privilegio tenerlo en este programa. Ya ustedes se verán la calidad humana que tiene, porque aparte de que tiene mucha calidad humana para toda esta cuestión ahora de anticorrupción, y bueno, pues sabemos que estamos en excelentes manos en el Poder Judicial. Bienvenido. Muchas gracias, magistrada. Agradecerle esta oportunidad al programa Hablando Derecho, este importante canal que tiene el Poder Judicial con la ciudadanía para efecto de que conozca precisamente lo que se hace y cómo pueden acercarse hacia nosotros. Claro que sí. ¿Qué tal nuestro invitado, Es un Saúl? gusto para mí, siempre ¿Verdad? será un placer que Sí. pueda compartir con nosotros, magistrado. Y a nuestros amigos del auditorio les vamos a presentar esta cápsula para que usted empiece a entender un poco de qué se trata este tema. La Comisión de Disciplina tiene como función primordial conocer la conducta de los servidores públicos y lograr que su ejercicio sea responsable y profesional, evitando actos que la demeriten. Asimismo, dicta medidas para el buen servicio y la disciplina en las oficinas, conocer de los procedimientos administrativos de responsabilidad y someter a consideración del Pleno los proyectos de los fallos administrativos en los que se implique una sanción al servidor público por actos u omisiones en los que haya incurrido, desatendiendo a una obligación jurídica de naturaleza administrativa. Para cumplir con las atribuciones encomendadas, dicha comisión cuenta con órganos auxiliares como son la Visitaduría Judicial y la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pues qué importante la disciplina para cualquier servidor público y más del Poder Judicial que estamos pues administrando justicia, impartiéndola de igual manera. Bueno, magistrado, hemos visto a nivel nacional todo este sistema estatal anticorrupción, ¿no? Que obviamente el presidente de la República ha estado muy atento a este tema y entonces hemos visto muchas reformas también a nivel constitucional. ¿Qué nos puede referir de estas reformas a nivel constitucional para la disciplina de los servidores públicos y este sistema? Con mucho gusto, magistrada, si me permite, y comentarle al auditorio, realmente a veces se tiene la percepción que ser servidor público es un privilegio, y desde luego que es un privilegio en el sentido de poder servir. Sin embargo, también, y seguramente muchos hemos tenido la oportunidad de haber leído la Divina Comedia de Dante, ¿no? En donde va bajando al infierno y hay una serie de círculos y cada vez son más terribles los tormentos. Bueno, ser servidor público es un poco eso, ¿eh?
porque cuando no se incurre en responsabilidad administrativa, es civil, es oficial, es penal, ¿no? Es decir, es una serie de responsabilidades muy fuertes. Y ya adentrándonos en el tema, pues precisamente tiene que ver con esto. El Estado mexicano, y precisamente por una política que hoy el propio presidente de la República ha establecido, se ha hecho un sistema nacional anticorrupción. Esto se hace a nivel de una legislación, primero a nivel constitucional, hay una reforma al artículo 113 de la misma, en donde se establece este sistema. Y si me permiten muy brevemente decir que el sistema, como se asume en México, es un sistema de coordinación. No es un sistema que se haya creado, sino solamente se asumen todas las instancias que ya existían, como es la Auditoría Superior, como son la Contraloría, como son las Fiscalías Anticorrupción y desde luego el Poder Judicial en diversos ámbitos que iremos comentando en este programa, en donde precisamente se coordinan todos estos esfuerzos. Esa es la esencia, por ejemplo, del artículo 113 constitucional, dar esta esencia de coordinación entre diversas instancias para hacer frente a un flagelo que no es exclusivamente ni del Estado de Hidalgo, ni de México, ni de una parte específica del mundo, sino auténticamente es un flagelo que aqueja a todo el mundo. Y no solamente en el ámbito público, inclusive en el ámbito privado. Permítanme comentarles que precisamente buena parte del modelo que se asume en México fue primero creado en las empresas privadas. Recordaremos esquemas, por ejemplo, de alguna automotriz, en donde hubo esquemas de corrupción muy fuertes que tenían que ver con el aspecto de la ecología, ¿no? Que se estaba afectando gravemente la ecología, y entonces lo que se hace es precisamente blindar todas estas cuestiones de corrupción en la iniciativa privada, y de ahí se trasladan al ámbito público, y es en buena medida el modelo que hoy está siguiendo México y el Estado. Perdón que me interrumpa, magistrado, qué interesante que venga de lo privado, ¿no? Normalmente siempre es como de lo público hacia lo privado, y ahora fue al revés, ¿no? Y sobre todo que se esté teniendo esta coordinación, como usted está refiriendo, de todas las instituciones, pues porque sabemos que el gran problema de un país puede ser tener grandes recursos naturales, tener gran economía, pero la corrupción es algo que jamás nos dejará crecer, y qué bueno que esto se está pues tomando en cuenta, ¿no? Con todas estas reformas, como usted lo ha establecido. Así es, magistrada, y es en lo que, digamos, este gran inicio que se da, y que desde luego en el Estado lo está continuando el propio gobernador al establecer tanto una reforma constitucional como una reforma también legal. Se establece a nivel constitucional y una ley estatal anticorrupción, en donde al final de cuentas estamos impulsando el tema, y ahí es donde precisamente el Poder Judicial está participando de manera importante. Okay. Bueno, de acuerdo a esto, nos está dando usted un marco teórico, no, un marco jurídico con la reforma constitucional del artículo 113. Con esto usted nos establece que se ha elevado al rango constitucional una coordinación que debe de existir entre todos los órdenes de gobierno, federal, estatal, incluso municipal, en todos los poderes, poder judicial, ejecutivo, legislativo. Pero derivado de este artículo 113, de esta reforma, desde luego que emanan leyes que son reglamentarias, leyes que de una u otra forma nos establecen las pautas a seguir, ¿no? Y para esto tenemos una ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Correcto. ¿Y cuál sería entonces la lógica de esta ley, o qué es lo que básicamente nos plantea? Bien, la lógica del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de su artículo 113, y que se va reglamentando precisamente en una ley general del sistema anticorrupción. ¿Qué implica una ley general? Se ha platicado en diversos programas, aquí en donde ya aplicamos leyes generales. Sin embargo, nada más para recordarlo, una ley general implica no un tema federal, sino un tema que nos impacta a la federación, a los estados, inclusive hasta los municipios. Esto es importante señalarlo. Entonces, a través de esta ley se establecen, digamos, 4 figuras muy representativas, que es un comité coordinador,
que es el que dicta, digamos, las grandes políticas. Y ahí es donde intervienen órganos como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, lo que vendría a ser en los estados las Contralorías, también la Fiscalía Anticorrupción, desde luego también el Consejo de la Judicatura Federal participa en ese órgano que dicta las grandes directrices. Después hay un comité de participación ciudadana, esto es importante porque se ciudadaniza. No solamente es un tema de los servidores públicos, sino que los ciudadanos participan activamente en este sistema. Y existe también un órgano ejecutivo que es el encargado precisamente de la aplicación propiamente de las distintas políticas que se establecen. Y además, por eso yo digo que son 4 figuras, la Secretaría Técnica, que es un eje fundamental. Alrededor de las secretarías ejecutivas o técnicas, como se llaman en distintos lugares, al final de cuentas son los órganos articuladores de toda esta organización que va a coordinar los trabajos anticorrupción en México. Muy bien, magistrado, el tema es interesante, tenemos que aprender de esto, ampliar los conocimientos, pero lo vamos a hacer una vez que regresemos de este corte. No se vaya, regresamos. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene como finalidad las sanciones administrativas que se aplican a los servidores públicos que hayan incurrido en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con que se deben desempeñar sus empleos, cargos o comisiones. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda nos las haga saber, sobre todo con nuestro invitado del día de hoy, que es el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien es el consejero presidente de la Comisión de Disciplina del Poder Judicial. Y bueno, estamos hablando justamente de estos aspectos relacionados con la disciplina de los servidores públicos, cuántos cambios ha habido ahorita con el Sistema Nacional Anticorrupción, y justamente nos está platicando de estos nuevos paradigmas y nuevas cuestiones que se tiene dentro de la reforma constitucional y así a su vez a las leyes tanto nacionales como generales. Magistrado, habíamos estado platicando obviamente de esta reforma, el artículo 113 constitucional, y de ahí también viene una ley importante que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué nos puede platicar? ¿Cuál es el objetivo de esta ley o qué contexto nuevo tiene ella? Esta es una ley que viene a sustituir a lo que conocíamos como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Nuevamente volvemos a entrar en una ley general porque es de aplicación en todo el país, en todos los niveles. Y aquí es importante decirlo, ¿por qué? Porque esto viene a cambiar el esquema. Nosotros también teníamos una ley de responsabilidades, pero el procedimiento realmente no estaba debidamente regulado, especialmente con la reforma de derechos humanos, de la cual también se ha hablado mucho en los programas de Hablando Derecho. Faltaba toda la etapa, por ejemplo, en donde el debido proceso fuera debidamente cuidado, Sí, precisamente. Entonces, ante esa situación aparece esta ley general que nos da los parámetros. Y es muy importante esta ley porque establece que debe haber autoridades investigadoras, autoridades substanciadoras y autoridades resolutoras. Es decir, distintas autoridades que se van encargando precisamente de los procedimientos de responsabilidad. Otro aspecto importante que también cambia es que anteriormente se hablaba simplemente de faltas administrativas. Hoy en día, a través de la Ley General de Responsabilidades, tenemos faltas no graves y faltas graves. Esto es importante señalarlo porque en el caso de las faltas no graves, son las propias instituciones los que lo resuelven. Aquí me voy a referir no tanto al Poder Judicial, sino, por ejemplo, al
otro poder como podría ser el Ejecutivo, en donde sus propias instancias, sus propios órganos de control manejan el procedimiento, o las propias órganos municipales, los ayuntamientos, ¿no? En ese mismo sentido. Tienen que tener estas autoridades, pero cuando se trata de faltas no graves, ellos mismos resuelven. Pero aquí una participación muy importante que tiene el Poder Judicial es en el caso de las faltas graves. En el caso de las faltas graves se investiga, se instruye, se substancia el procedimiento y no lo resuelven esas instancias, sino que lo resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa. Ya una segunda instancia. Es, digamos, una instancia distinta, una instancia completamente con las garantías jurisdiccionales de un tribunal que deben ser sostenidas en un régimen garantista, y esto permite ver hoy los temas de responsabilidad, digamos, bajo otra óptica, ¿no? Esto es importante. También el Tribunal de Justicia Administrativa, tanto en el orden federal como en el orden local, forma parte del comité coordinador, pues por esa presencia tan importante que hoy asume a través de esta Ley General de Responsabilidades. Okay. Es bien interesante porque con esta explicación que nos da el magistrado,